Llovía y recuerdo que ya había caído la noche. Yo deambulaba por las cercanías del Rastro de las Pulgas en París y me llamó especialmente la atención la pequeña tienda de un anticuario singular. No tenía muebles, vitrinas o bonitos cuadros expuestos, tenía otra cosa muy distinta. Decenas de figuras que procedían del África más profunda. Algunas de ellas tenían más de 700 años y casi todas parecían propias de la magia negra. Algunas tenían clavos oxidados que salían del cráneo, otras estaban confeccionadas con pelo humano, encanecido ya por el paso del tiempo. Había algunas que parecían estar tintadas por una macabra policromía de sangre. Sin embargo, hubo una pieza y solo una que me llamó especialmente la atención. Más bien que me atrapó con un lazo invisible, como si hubiese algo entre los hombres y el arte más antiguo. Me acerqué y me postré ante ella. No era la más espectacular, ni mucho menos. Es más, podría jurar que era la más sencilla de todas. Un simple niño, un bebé acurrucado y un cuerno de cabra negro en su cabeza. Y noté la mano de ese anticuario detrás que me dijo que había acertado, que esa precisamente era la única que había estado en auténticos rituales de muerte. Desde entonces me he preguntado muchas cosas en torno al arte y a sus misterios. Y también he intentado saber si hay objetos malditos. Seguramente muchos amigos que nos están viendo piensan que esto es solo propio de las culturas más antiguas e incluso más salvajes. Pero no, la historia que quiero contarles viene de mucho más cerca. Hablamos de Valladolid y hablamos de una siniestra silla que durante siglos tuvo que ser colgada del techo por el miedo que provocaba en los seres humanos de aquel tiempo. Parece ser que quien se sentaba en ella moría de forma extraña al poco tiempo. Algunos lo bautizaron como el sillón del diablo. Este es el momento de conocer tan siniestra pieza. Siempre hemos oído hablar de la existencia de objetos malditos. Aquí en España, y en concreto en tierras castellanas, particularmente ya más cercano en la ciudad de Valladolid, tenemos un objeto que se llama el sillón del diablo. Es un objeto maldito que, según cuenta la leyenda, posee poderes maléficos para las personas que se sentaran en él. Esta leyenda consta aquí en Valladolid desde el siglo XVI. Hay que remontarse hasta el año de 1548, cuando se crea en la Universidad de Valladolid la primera cátedra de anatomía de España. Por aquel entonces, Alonso Rodríguez de Guevara es el primer médico que enseña a sus alumnos el arte de diseccionar cadáveres. Gracias a ello, todos los que acuden a sus clases son capaces de conocer al detalle el funcionamiento del cuerpo humano. Allí tomó lecciones un oscuro personaje, Andrés de Proaza. Era licenciado, pero aspiraba a sacarse la cátedra, y qué mejor que estudiar anatomía con un gran maestro como era Alfonso Rodríguez de Guevara. Lo que pasa que tenía varios lastres para sacar esa cátedra. Era de origen judío, tenía pigmentos moriscos en la sangre y además le acusaban de nigromancia. Este hombre vivía en la calle Esgueva, cuyas traseras daban a la actual calle de la Solanilla, y decían que en esa casa había un sótano en la que los vecinos denunciaban que en noches cerradas se veían luces sobrenaturales, se oían gemidos, se oían llantos, y que incluso en algunas ocasiones las aguas del propio río Esgueva bajaban teñidas de rojo, como si se hubiese vertido sangre en él. Pero Andrés de Proaza, en su ansia de conocimiento, no se conformó con su aprendizaje en la Universidad de Valladolid. Escondido en los sótanos de su casa, practicó sobre el cuerpo de un inocente niño la vivisección, una disección anatómica practicada cuando el infeliz muchacho todavía estaba vivo. Allí, junto al cadáver del infante, fue sorprendido por las autoridades de la ciudad, siendo arrestado para más tarde ser llevado a juicio. Fue una causa judicial que quedó marcada a fuego en la memoria de los vallisoletanos. Llega un momento en que es descubierto. Se dice que sí salía sangre por los desagües de su casa, encuentran algo, pasa allí, le inspeccionan y encuentran las huellas de su crimen. Le toma la Inquisición, le somete a tormento y confiesa que quiere aprender mucho y además que tiene un pacto con el diablo a través de un instrumento que es este sillón. Este sillón sería el sillón de estudio de su casa, en su biblioteca.
biblioteca, tendría la mesa y tendría este sillón. Él se sentaba en este sillón y estando sentado en este sillón tenía pues toda la sabiduría posible en medicina del mundo, la ciencia infusa en medicina. Proaza fue condenado a la horca y su sillón, junto con el resto de sus muebles, fueron expuestos en pública subasta. Pero nadie se atrevió a comprar sus enseres por la fama de nigromante de su dueño. Así, el sillón, bendecido por el mismísimo diablo, pasó a formar parte de los almacenes de la Universidad de Valladolid, hasta que unos trágicos hechos, acaecidos años más tarde, pusieron de relieve su maldición. Según se cuenta, tiene algo maligno todavía dentro de sí, porque las dos personas que se sentaron después fallecieron al 1, 2, 3 días, murieron. Lo que pesa sobre este sillón es la leyenda, es que quien se sienta en él o bien adquiere una especie de ciencia infusa, porque el demonio lo ha aceptado, le da la ciencia, el saber universal, es un poco como el árbol de la ciencia del bien y del mal, o bien no te acepta, con lo cual mueres al cabo de 1 o 2 días. De hecho, parece, según me han dicho, gente que ha hecho el tonto, diríamos, y se ha sentado recientemente o en tiempos de una cierta cercanía, morirse no se ha muerto, pero tampoco le han ido muy bien las cosas después de sentarse. Entonces todavía sigue conservando un cierto aquel que nadie quiere, digamos, probarlo demasiado. No es leyenda, es una inquietante realidad. Tras la muerte de los trabajadores de la universidad, el sillón fue condenado a estar colgado boca abajo dentro de la capilla del campus, como si fuese un castigo para toda la eternidad. Evidentemente, el hecho de que estuviera, digamos, colgado boca abajo, expuesto, también en las iglesias se colgaban los sanbenitos de los penitenciados. Ten en cuenta que en la Inquisición también se colgaban todos los sanbenitos de los penitenciados, también estaban colgados en la iglesia con los apellidos, los nombres de los que habían hecho una fechoría. Entonces, este sillón no sabemos qué es lo que pasó con él exactamente, pero algo bueno no hizo, porque la iglesia, la capilla de la universidad le condenó, como se decía entonces, hasta el fin de los tiempos, a estar perpetuamente colgado boca abajo y fuera, digamos, de todo uso humano en un sitio tan ilógico para un sillón como es el techo de una capilla. En la actualidad, el sillón se encuentra en una exposición sobre la historia de la medicina en el Palacio de Santa Cruz de Valladolid, encerrado en una vitrina para que nadie pueda descansar en él. Sobre su lúgubre aspecto, una inquietante reseña: el sillón del diablo. Expuestos los datos y los misteriosos hechos que lo rodean, solo esperamos que nadie se atreva a sentarse en él. ¿Crees que hay algo de verdad en esta historia? Déjamelo en los comentarios. Si te atreves, suscríbete para más historias escalofriantes. El próximo caso es aún más perturbador.